En esta presentación se introduce el método de mínimos cuadrados para identificar el modelo de un sistema dinámico en tiempo discreto. El primer paso antes de controlar un sistema dinámico consiste en modelar su comportamiento mediante un conjunto de ecuaciones, porque para nosotros precisamente modelar va a ser igual a obtener una ecuación que represente el comportamiento de un sistema dinámico. Estas ecuaciones tienen que ser lo suficientemente sencillas para poder ser utilizadas en la creación de un algoritmo de control, pero no tan sencillas que se llegue al extremo de que el modelo no represente bien el sistema por controlar. Esta etapa de modelado se puede llevar a cabo de tres maneras distintas: mediante el modelado tipo caja blanca, caja negra o caja gris. El modelado caja blanca consiste en que, mediante el uso de las ecuaciones fundamentales que gobiernan la física del sistema, por ejemplo, leyes de Newton, conservación de la masa, la energía, el momento y la carga eléctrica, y el conocimiento de los detalles físicos, se obtiene un modelo matemático que representa la dinámica del sistema. Este modelo dependerá de una serie de parámetros que deberán ser calculados mediante el conocimiento de las propiedades físicas y geométricas del sistema o a partir de algún experimento en particular. El modelado de caja negra consiste en que las ecuaciones del sistema se obtienen a partir de datos experimentales sobre la planta y un proceso matemático de optimización. No se tiene un modelo detallado de los componentes del sistema y su interrelación, solamente una ecuación matemática que indica el comportamiento de la variación de la salida en función de la variación en la entrada. Y por último, el modelado en caja gris, que esta es una mezcla entre el modelado de caja blanca y en caja negra. A pesar de que no se tiene conocimiento de los detalles del sistema, se propone una relación matemática general que podría modelar el comportamiento y luego, mediante una optimización matemática, se encuentran los parámetros de mejor ajuste dependiendo de los datos que uno haya obtenido en el experimento. Nosotros nos vamos a concentrar en el modelado del tipo caja negra. Para ello vamos a utilizar un experimento parecido al que está aquí abajo. Tenemos el sistema que está representado por esta caja a la cual se le aplica una señal de entrada. Puesto que el sistema es dinámico, esta señal de entrada produce consecuentemente una señal de salida. El paso siguiente sería tomar la señal de entrada y la señal de salida y preprocesar estos datos. Eso significa quitarles el punto de operación, filtrar los datos un poco para que quede más limpio, etc. Y una vez preprocesados los datos, ya con esas señales, utilizamos un método de identificación que nos va a dar, a partir de una estructura deseada, los parámetros del modelo que corresponden. En síntesis, lo que se tendría sería lo siguiente: vamos a tener una señal de entrada del sistema y su correspondiente señal de salida. Vamos a tomar estos datos que están muestreados y vamos a utilizar un método de identificación que nos va a dar los parámetros de este. El sistema es la planta que nosotros queremos estudiar. El modelo solo es una descripción matemática de esa planta. Algo que debemos tener claro es que el sistema y el modelo son diferentes. El sistema es un objeto físico, es algo en el mundo real. El modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas que pueden representar bien o mal algunos elementos de ese sistema y no necesariamente todos los elementos del sistema. Entonces esto es algo muy importante. La señal UK, que es la señal que nosotros vamos a inyectar al sistema, también se la introducimos al modelo. Obtenemos los valores reales del sistema de salida y los comparamos con los valores modelados de la salida. Vea que estamos llamando a la salida del sistema YK y a la salida del modelo YK con techo. A la hora que nosotros restamos YK y Y techo K, se produce una señal EK que va a ser la señal de error. Esa señal de error es lo que nosotros queremos que sea mínimo. Vamos a plantear la identificación de este sistema mediante la minimización de la señal de error EK. El modelo matemático que vamos a utilizar para ello es muy general. Vamos a suponer que la salida modelada va a depender de los valores anteriores de la salida y de las entradas actual y anteriores del sistema. Entonces, si ustedes ven, esto me está diciendo que la salida depende de sus salidas anteriores y sus entradas anteriores, por lo tanto tiene memoria. Y vamos a suponer que vamos a depender de Q, valores anteriores, y de P más 1, valores de las entradas.
Vamos a definir este vector zeta como A1, A2, AQ y B0 hasta BP como los parámetros del sistema, que serían los coeficientes de esta ecuación de aquí. Cuando nosotros aplicamos la transformada z a este modelo matemático, se obtiene esta función de transferencia, que es la que nosotros vamos a identificar a partir del experimento del sistema. Para encontrar este vector de parámetros θ, lo que vamos a hacer es definir un problema de optimización, y para ello necesitamos una función de costo. Esa función de costo la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que j, que es nuestra función de costo de ahora en adelante, de θ, va a ser igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de el error al cuadrado. Este error me representa el error entre la salida de la planta y la salida del modelo en cada uno de los instantes de muestreo. Lo elevamos al cuadrado para que tanto los errores negativos como positivos se acumulen en la función de costo. Vean que el valor más pequeño que puede obtener j es 0, que es cuando el error es igual a 0, y es decir que nuestro modelo y el sistema dan exactamente la misma salida ante la misma entrada. Como nosotros ya habíamos encontrado una definición para el error, la vamos a escribir aquí otra vez. De la salida de K y la salida del modelo al cuadrado. Vean que esta función de costo tiene un θ aquí, porque es lo que nosotros vamos a variar para poder encontrar el valor mínimo de j, pero aquí no hay ningún θ. Entonces vamos a escribirlo de manera que quede bien claro de dónde depende θ, y esa parte de θ corresponde al modelo. Y esta es la función de costo que queremos minimizar. Para minimizar esa función de costos nos damos cuenta de varias cosas, que esto es una función escalar, porque el resultado es un número nada más, pero al mismo tiempo que es de varias variables. ¿Cuáles variables? Todos los componentes de θ. Si θ tiene 1000 componentes, porque tenemos 1000 parámetros en nuestra función, entonces tenemos una función que tiene 1000 variables y tenemos que minimizar esto. Y para minimizar una función de varias variables necesitamos encontrar el gradiente de esa función e igualarlo a 0. Una de las maneras que podemos hacer es derivar esta función por cada una de las variables que queremos minimizar e igualarlo a 0. Pero vamos a intentar hacer esto de una manera un poco más sencilla, que es utilizando álgebra matricial. Para ello primero necesitamos escribir esta función de costo. Para ello vamos a tener que escribir primero la salida del modelo como una multiplicación de dos vectores. Entonces vamos a hacer eso. Sabemos que la salida de la planta es esto que está aquí, y esto de acá lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. Vamos a poder decir que y de k, z va a ser igual a y de k-1, y de k-2, sucesivamente hasta y de k-q, u de k, u de k-1, sucesivamente hasta uk-p. Todo esto multiplicado por A1, A2, así hasta AQ, B0, B1 y así hasta BP. Y nos damos cuenta de algo importante. Este vector de aquí es θ, que venía de aquí. ¿Ustedes lo ven?
Y esto de aquí vamos a definirlo como el regresor. Y el regresor vamos a escribirlo phi de k. En este caso, como es un vector fila, vamos a decir que esta es la versión transpuesta de phi de k, de manera que phi de k es y de k menos 1, y de k menos 2, pero en forma de columna, porque en control siempre utilizamos solo vectores columna. ¿De acuerdo? Noten que este regresor es dependiente del tiempo, es decir, es un vector que varía en cada instante de muestreo. Por lo tanto, la salida de la planta la podemos escribir como phi transpuesta de k por tita. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la definición de la salida del modelo en forma vectorial en la función de costo que habíamos definido anteriormente. Entonces para ello vamos a definir un par de matrices. Vamos a definir una matriz Y mayúscula que va a ser igual a Y0, Y1 hasta Yn, es decir, vamos a encapsular en un solo vector las salidas de la planta para cada instante de muestreo. Y vamos a hacer lo mismo con la salida del modelo. Vamos a decir que Y mayúscula techo va a ser igual a Y del modelo en 0, Y en tiempo en instante 1 y así sucesivamente hasta el último instante del modelo. Vean que Y y Y techo mayúsculas tienen el mismo tamaño, los dos son vectores de tamaño n más 1, pero esto de aquí lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir que esto es lo mismo que phi transpuesta de 1, C0, phi transpuesta de 1 y así sucesivamente hasta phi transpuesta de n. Todo esto multiplicado por tita. ¿Por qué podemos escribirlo así? Por esta definición que hicimos acá. Entonces, notemos que esta función de costo j con estas definiciones de aquí se puede escribir de la siguiente manera. J de cita sería igual a 1 entre 2n de y menos y techo transpuesto multiplicado por y menos y sin transponer. ¿Por qué podemos hacer esto? Por la forma en que se multiplican las matrices con este producto punto de acá. Este producto punto de aquí lo que va a hacer es multiplicar el primer elemento de este vector con el primer elemento de este vector más el segundo elemento de este vector por el segundo elemento de este vector y así sucesivamente. Pero como el primer elemento de este vector es igual al primer elemento de este vector, lo que estamos haciendo es elevando cada uno de los componentes al cuadrado y sumándolo, que es precisamente lo que hacemos en esta función de costo. Ahora podemos simplemente escribir este y de la siguiente manera: 1 entre 2n multiplicado por y menos phi por cita todo transpuesto multiplicado por y menos phi cita todo sin transponer. Este vector de aquí vamos a definirlo como phi mayúscula, pero este en realidad no es un vector, sino que es una matriz. Ahora, si hacemos un poquito de álgebra, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Haciendo álgebra, nos damos cuenta de que
y menos phi por zeta transpuesto multiplicado por y menos phi por zeta es exactamente igual a y transpuesta por y menos y transpuesta por phi por zeta menos zeta transpuesto por phi transpuesto por y más zeta transpuesto por phi transpuesto por phi por zeta. Debido a que esto de aquí es un vector de tamaño n más 1 por 1 y que este vector es un vector de tamaño n por 1 o n más 1 por 1, esta multiplicación al final es un escalar y esto de aquí también es un escalar. Por lo tanto, estos dos números son exactamente iguales. Lo que pasa es que uno es el transpuesto de otro, pero como es el transpuesto de un escalar es exactamente igual, entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir que esto es zeta transpuesto por phi transpuesto por phi por zeta menos 2 por phi transpuesto por y transpuesto por zeta más y transpuesto por y esto precisamente es lo que debemos minimizar. ¿Cómo minimizamos eso? Pues simplemente derivamos con respecto a cada uno de los elementos de zeta o utilizamos algunas propiedades algebraicas. Recordemos que lo que nosotros queremos es encontrar el gradiente con respecto a zeta de j de zeta y hacerlo igual a 0. Eso es lo que nosotros queremos. Y luego encontrar zeta. Para eso vamos a utilizar esa función de costo, que ya está en forma matricial en función de zeta. Pero nos hacen falta un par de cosillas. Existen unas propiedades en álgebra que son muy útiles para este caso. Nos dice que una de las propiedades es que el gradiente de un vector multiplicado por otro vector, siendo este vector constante y este es el vector de parámetros que nosotros estamos minimizando, es igual a q. Y la otra propiedad es que el gradiente de zeta transpuesto por a por zeta, el gradiente de todo esto es igual a 2 por a por zeta. Estas dos propiedades son las que vamos a utilizar para encontrar los parámetros zeta a partir de esta función de costo. Cuando hacemos el gradiente de j de zeta con respecto a zeta, esto nos va a dar igual a esta forma de aquí es igual que esta forma de acá. Entonces zeta transpuesta por phi transpuesto por phi por zeta, el gradiente de esto con respecto a zeta sería a 2 por phi transpuesta por phi por zeta. Entonces lo escribimos 2 por phi transpuesto por phi por zeta. Esto de aquí es equivalente a que q transpuesto es 2 por phi transpuesto por y. Entonces esto lo escribimos aquí, menos 2 por phi transpuesto por y. Y esto de aquí no depende de zeta. Como no depende de zeta, entonces su gradiente es igual a 0. Y esto es exactamente igual a 0. Y ahora despejamos zeta. A la hora que despejamos zeta, obtenemos lo siguiente. Zeta es igual a phi
transpuesto por phi inverso por phi transpuesto por y. Y este es precisamente la ecuación que necesitamos para encontrar zeta. Phi lo tenemos, es ese vector que nosotros tenemos allá, es la matriz de regresores, y y es la salida de la planta. Entonces esta ecuación de aquí nos va a dar el zeta óptimo dependiendo del experimento que nosotros hayamos hecho. Para aclarar esto un poquito, vamos a ver un pequeño ejemplo. Este ejemplo tiene esta función de transferencia que es igual a b1 por z a la menos 1 más b2 por z a la menos 2 dividido por 1 menos a1 z a la menos 1 menos a2 z a la menos 2. Esta función de transferencia se convierte a ecuaciones de diferencias de la siguiente manera. Y de k es igual a a1 por y de k menos 1 más a2 por y de k menos 2 más b1 por u de k menos 1 más b2 por u de k menos 2. ¿Cómo llegamos aquí? Sencillo. Dijimos que la función f es igual a la salida dividido por la entrada, y entonces nada más multiplicamos, y donde tenga z a la menos 1 hacemos una transferencia en el tiempo. Entonces si tenemos b1 y z a la menos 1 por y, eso hace lo mismo que b1 por y de k menos 1. Entonces, escrito de esa manera, podemos ver que el vector de regresores estaría dado por este de aquí, que sería el phi de transpuesta de k, y este sería el vector zeta de parámetros. Entonces, en realidad el secreto para encontrar los parámetros a partir de menos cuadrados es simplemente encontrar la matriz phi mayúscula que habíamos visto antes. Si encontramos esta matriz phi mayúscula, ya podemos decir que tenemos resuelto el problema. La matriz phi viene dada por phi de 0 transpuesto phi de 1 y así hasta phi de n, suponiendo que tenemos n más 1 datos. Y entonces encontrar esta matriz es nada más descomponer cada uno de estos vectores fila en lo que significa literalmente. Entonces aquí vamos a tener que phi va a ser igual a phi transpuesta de 0, es la primera fila, pero phi transpuesta de 0 es cambiar esto en vez de k por 0. Entonces vamos a tener y de 0 menos 1, y de 0 menos 2, u de 0 menos 1, u de 0 menos 2. Phi transpuesta de 1, que es la segunda fila, ¿qué va a hacer? Es cambiar k por 1. Entonces vamos a tener phi de 1 menos 1, y de 1 menos 2, u de 1 menos 1 y u de 1 menos 2. La siguiente, ¿qué sería? Phi de 2. Phi de 2, ¿qué sería? Y de 2 menos 1, y de 2 menos 2, u de 2 menos 1 y u de 2 menos 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta el phi de n. Sería phi y de n menos 1 por y de n menos 2, u de n menos 1, u de n menos 2. Y entonces cambiamos los valores que son. Y de 0 menos 1 es y de menos 1, y de 0 menos 2 es y de menos 2, u de 0 menos 1 es u de menos 1 y u de 0 menos 2 es u menos 2. Aquí vamos a tener y de 0, y de menos 1, u de 0, u de menos 1, y de 1, y de 0, u de 1, u de 2, y así sucesivamente hasta y de n menos 1, y de n menos 2, u de n menos 1 y u de n menos 2. Recuerden que los valores de y ya los tenemos y los valores de u ya los tenemos también. Entonces esta matriz es conocida.
nosotros tomamos valores a partir del instante 0. Entonces todos estos valores de aquí, esto es igual a 0, 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 y todos los demás son valores que ya tenemos. Entonces, si podemos escribir esta matriz, si podemos escribir phi, entonces encontramos cita, que es lo más importante y el objetivo de nosotros. Entonces es bastante sencillo encontrar este phi, y eso se puede programar en MATLAB bastante fácil, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Para este ejemplo vamos a suponer que tenemos los datos mostrados en la parte de arriba, con una entrada de escalón dibujado en rojo y la respuesta del sistema en azul, y el modelo propuesto en la parte de abajo dada por esta función de transferencia. Para resolver este problema en MATLAB, lo que hacemos es crear un script que calcule la matriz phi grande y resuelva el método de mínimos cuadrados. Esta parte de aquí correspondería en la vida real a la toma de datos de un experimento. Entonces tenemos estas dos líneas de aquí que me van a crear una función de transferencia que va a representar la planta real. Este es el periodo de muestreo, y aquí lo que hacemos es aplicar una entrada escalón a la entrada de la planta para obtener la salida correspondiente, y este precisamente es el experimento que vamos a hacer. En MATLAB los datos siempre se obtienen de manera vectorial, entonces este vector y que está aquí es equivalente al y mayúscula que habíamos visto anteriormente. Entonces lo que hacemos para crear la matriz phi es hacer lo mismo que habíamos hecho antes, solo que aquí yo los estoy creando por columna. Esto de aquí me representa la primera columna de phi, esto sería la segunda columna de phi, esta sería la tercera columna de phi, y así sucesivamente hasta el final. Vemos, aquí lo puse nada más por claridad, y mayúscula es igual a y, y aquí les voy a enseñar dos formas diferentes de hacerlo en MATLAB. El modo 1 es literalmente escribiendo la ecuación que vimos anteriormente, phi transpuesta, la comilla es la forma en transponer matrices, por phi todo a la menos 1 multiplicado por phi transpuesta por y, ¿de acuerdo? Y el segundo modo es utilizando esta operación de MATLAB, que es la barra inclinada hacia la izquierda. La barra inclinada hacia la izquierda lo que hace es sacar el inverso de la matriz que está a la izquierda y multiplicarlo por lo que esté a la derecha de la barra. Entonces esto y esto son equivalentes, son dos formas diferentes de hacerlo normal. Una vez que tenemos eso dura unos cuantos segundos en calcularse, obtenemos la función de transferencia aproximada. ¿Cómo la obtenemos? A partir de la función de transferencia prototipo que se había decidido al principio del ejercicio. Entonces vean que aquí estamos agarrando solo los elementos desde el 4 hasta el final, es decir, solo los últimos elementos de tita, y esto de aquí agarra desde el primero hasta el tercer elemento de tita. Ya con esto nada más creamos la función de transferencia y posteriormente lo que hacemos es compararlo. Entonces, para comparar los datos reales con los datos obtenidos por el modelo, lo que hacemos es lo siguiente: calculamos la salida del modelo utilizando la entrada del experimento con la función de transferencia obtenida a partir de estos cálculos de acá. Lo dibujamos y lo vamos a dibujar con unas bolitas. No lo vamos a dibujar con líneas, sino que cada punto va a estar representado por unas bolitas. El hold down lo que hace es congelar la imagen y permitir que se dibuje encima de ella. Dibujamos los resultados de la aproximación, quitamos el congelamiento de la figura y luego nada más le ponemos detalles, que sería la etiqueta de las X, la etiqueta de las Y y la leyenda. La leyenda me va a decir cuáles valores corresponden al experimento con la planta y cuáles valores corresponden a la salida del modelo. Vean que originalmente graficamos el valor de la salida de la planta y el de segundo graficamos la salida del modelo, por eso dice primero original y luego identificado. Y esto lo que dice nada más es donde en la figura queremos que ponga esa leyenda.
Cuando ejecutamos esto, el resultado es el siguiente. Vean que estos son los puntos del experimento, las bolitas, y la línea en roja me representa el resultado del modelo. Como podemos ver, puesto que nuestro modelo era exactamente igual a la forma de la planta original, entonces utilizando mínimos cuadrados llegamos a obtener perfectamente los parámetros del sistema, y lo podemos comparar sacando en la command window el valor de θ2, que son estos de aquí, que si los comparamos son exactamente iguales a los valores que habíamos sacado para la función de transferencia original. Esto termina la presentación del tema de mínimos cuadrados. Aprendimos qué significa modelar un sistema a partir de datos experimentales, aplicamos la técnica de mínimos cuadrados a la optimización de los parámetros de un modelo, y además hicimos una prueba en manual.